¿Es tan real esto que estamos hablando? Si pudiese tomar las páginas de la Biblia, desmenuzarlas, volverlas líquido, colocarlas en una jeringa e inyectárselas directamente a la vena para que llegara a lo más profundo de su ser, lo haría. Mi esposa ahorita habló acerca de un consiervo, Juan Carlos Peña se llama él, venía con su esposa y su suegra, él de pasajero, venía alguien de conductor, y en un accidente, ellas dos, sus cuerpos temporales fallecen. Entonces es tan real el hecho de que el Señor Jesús viene por nosotros o nos vamos hacia Él, que toma más sentido un versículo como este. Estamos en Lucas capítulo 12 y en el versículo 47 hemos venido avanzando. Encontramos este versículo que dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Entonces, el Señor Jesús ya ha pasado por muchos ejemplos. Este capítulo ha sido bien interesante. En el capítulo 12 encontramos desde el principio cómo Él habla acerca de situaciones de la vida eterna. Un hombre que estaba allí de cuerpo presente pero de alma ausente, lo interrumpe y le dice que, ¿por qué no le dice a su hermano que parta con él su herencia? El Señor Jesús se detiene, le dice que la vida de un hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee y lo coloca en su sitio. Luego también encontramos que expulsa un demonio de alguien que había sido afectado en su habla, era mudo, y la persona vuelve a hablar. Inmediatamente acusan al Señor de que echaba a los demonios por Belcebú. Le dijeron al Señor Jesús endemoniado. Hay gente que no se ayuda. Él, partiendo de eso, habla de un pecado que no se perdona ni en esta vida ni en la venidera, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El solo hecho de no creer en Cristo Jesús por parte de aquellos escribas, intérpretes de la ley, a quien el Espíritu Santo había ungido con su presencia desde el capítulo 4, versículo 18 más o menos. Es imperdonable. O sea, si una persona no cree que Jesús es el Hijo de Dios, ya blasfemó, de hecho, contra el Espíritu Santo, porque está diciéndole al Espíritu Santo, mentiroso. Además de decir que la obra del Señor era por Satanás. Y ya nos ha hablado también acerca de que no debemos preocuparnos por qué comer, qué beber o qué vestir. Y dedujimos el por qué, porque es que Él no necesita con toda la mente concentrada en Él para conocerlo y entenderlo. La única petición que encontramos de nuestro Padre Celestial en el Antiguo Testamento la expresa a través del profeta diciendo: no se gloríe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valor. Gloríese el que ha de gloriarse en entenderme y conocerme que yo soy Dios. Son llamados muy fuertes. Y el Señor Jesús lo refrenda en el 17:3 de Juan, cuando dice: esto es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Según Dios, que es nuestro Creador, no hay nada más serio a lo que una persona pueda dedicarse. Sin embargo, nosotros estamos en un
mundo caído completamente, no es sino que mire alrededor. Necesita uno ser muy ciego para pensar que las cosas como están son normales. Pero más ciego aún si no tiene las Sagradas Escrituras pensando que van a mejorar. Ahora, yo creo que por nuestra oración intercesora las cosas pueden cambiar, claro que sí, pero de todas formas no van a mejorar para siempre porque hay un fin en el que las Sagradas Escrituras nos hablan. Yo recuerdo que en Nínive, a pesar de no querer ir, Jonás fue y les predicó a los ninivitas. Esa gente se arrepintió, eran perversos y se arrepintieron. Pero Dios perdona a esa generación, sin embargo en la siguiente generación destruye Nínive. De igual manera nosotros, que debemos procurar el bien de nuestra ciudad y de nuestra nación, por nuestras oraciones intercesoras podemos lograr un medio detente de esto, pero es imparable. Entonces, no es una visión de tragicomedia la que tenemos acerca de lo que al ser humano y a la tierra les va a pasar, sino que sabemos que viene algo mejor. O sea, estamos hablando del mundo venidero en el cual hemos de vivir, donde el jefe es el Señor Jesucristo. Es un mundo real, completamente real. Y por eso este versículo me parece tan importante. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, el siervo al que estamos hablando en el contexto es el mayordomo. ¿Recuerdan el ejemplo del mayordomo que les conté? Que yendo este dueño de finca para su finca, vio a alguien montando en bicicleta con un uniforme muy parecido al de él y en una bicicleta muy parecida al de él, y cuando se arrimó se dio cuenta que era su bicicleta y su uniforme. Y les conté cuando una familia generosa nos prestó una finca en una ocasión y claro, empacamos todos contentos y al llegar allá eso estaba lleno. La piscina no se veía porque había tanta gente allí y era que el mayordomo se había apropiado de ella. Maravilloso. Entonces, no es que uno no conozca la voluntad del Señor, sino que no le da la gana de hacerla. Y recuerden que este específico pasaje ya el Señor Jesús lo dirigió hacia sus discípulos. Aquí no estamos hablando de la gente de allá afuera. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, para que les dé la ración a aquellos siervos sobre los cuales está a cargo mientras su Señor viene. Aquel siervo que conociendo que su Señor está en una boda, pero regresa, no se sabe la hora exactamente, pero que regresa y debe estar atento y preparado. Aquel siervo que se empieza a apropiar de las cosas y se le olvida que es un mayordomo, es al cual se está refiriendo. Hoy este versículo se refiere a ti y se refiere a mí. No al que está a su lado, sí también se refiere, pero específicamente te está hablando hasta con número de cédula. Y el Señor advierte, y creo que guerra avisada no mata soldado, pero hay algunos soldados tan perezosos que ni advirtiéndoles. Por algo se escribió esto. Señor Jesús no bota saliva pues por llenar espacio en un evangelio. ¿Cómo que conoce la voluntad del Señor? Hablemos de nosotros. Nosotros tenemos un libro llamado la Biblia, tiene 66 capítulos, son una delicia. O sea, leer la Biblia no se puede comparar a ningún banquete en el que usted haya estado o vaya a estar. No se puede comparar a ninguna comida que usted haya probado o vaya a probar. La Biblia es un banquete en el cual el Espíritu Santo, que fue el que la inspiró, nos permite conocer la manera en cómo Dios piensa. A uno le interesa mucho conocer qué piensan los demás y a los demás qué piensa uno, pero uno tener acceso a cómo piensa Dios,
Eso no se lo enseñan a uno en ninguna universidad, tampoco se lo enseña a uno la vida. Porque hay gente que ha estudiado en la universidad de la vida y sabe muchas cosas y sale adelante, pero absolutamente nada de Dios. Hay un versículo en el cual Pablo dice: no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y vimos en este pasaje también del capítulo 12 de Lucas que se nos dice que le pidamos a nuestro Padre Celestial el Espíritu Santo, que al que se lo pida se lo da. Y uno a veces como que pajarea mucho, empieza a decir, ser lleno del Espíritu Santo, ya me voy a concentrar, ya. Entonces me imagino a mi Padre Celestial en el trono, al Señor Jesús a la derecha y el Espíritu Santo. Y les digo, denme el Espíritu Santo y llénenme de él. Y uno se pone hasta en posición de recibir, esperando como que algo Pero si somos prácticos, ser lleno del Espíritu Santo, realmente ser llenos de las Sagradas Escrituras. ¿Quién inspiró las Sagradas Escrituras? Pregunto, ¿quién inspiró las Sagradas Escrituras? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por lo tanto, si el Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras, lo que está diciendo es, ¿quieres ser lleno de mí? Léelas, léelas. Por favor. Y entonces somos hallados por el Espíritu Santo orando, lléname de ti. Lea. ¿Cómo hago? Entonces, para conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, hay que leer las Sagradas Escrituras. Se los habla alguien que ha leído mucho otras cosas. Qué apasionante es leer. Pero Dios me dice que lea las Sagradas Escrituras. Hoy envié un mensajito que dice, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna. ¡Wow! Entonces, pero hay gente que no, hay gente que definitivamente, aún siendo creyente, no le interesa la vida eterna. No sé qué pasa. Si uno realmente es bien parido por el Espíritu Santo en el reino, leer la Biblia es casi que una adicción. Es impresionante. Vuelvo y te digo, si usted tiene problemas con la lectura de las Sagradas Escrituras, si usted es del que dice o de la que dice, yo me duermo, me da mucha dificultad, revise a ver si usted es bien parido o bien parida. Porque a nadie que haya nacido realmente de nuevo hay que rogarle que lea las Sagradas Escrituras. Ni hay que dárselas por dosis de devocionales o por suplicarle que lea siquiera un versiculito diario. Sería tan falso como rogarle a un niño que se pegue al pecho de su mamá. A un niño no hay que rogarle, si realmente nació, a que sea alimentado por su madre. Si uno realmente nació. Ahora, si usted no tiene ese amor y esa pasión por las Sagradas Escrituras, es posible que usted sea un buen agente, una buena gente que quiere ser bueno, pero en sus fuerzas le va a ser imposible, porque a un leopardo es muy difícil quitarle las manchas. La única manera es nacer de nuevo para poder hacerlo. Y entonces a esto se refiere mi Señor, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. En lo que nos atañe, lo que el Señor nos ha contado en este último pasaje, para ser ceñido, recuerden que hay que estar listo con las lámparas y despierto para esperar al Señor. Ni hizo conforme a su voluntad, vuelvo y te digo que es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué pasará con esa persona? Recibirá muchos azotes. En el contexto de que el Señor Jesús estaba hablando, era en un contexto de judíos. Ellos entendían de qué estaban hablando. Una persona que conscientemente no se prepara para hacer la voluntad de su Señor, en este caso, un creyente que no se prepara conscientemente para hacer la voluntad de su Señor, siendo diligente en las Escrituras y además esperándolo, aguardando su retorno, va a recibir muchos azotes. Yo no me atrevería en este momento a asegurar que pierda la salvación, pero que azotes va a recibir y no pocos.
porque él sabe y ella sabe que debía estar conociendo y haciendo la voluntad de su Señor. ¿En qué consistirán los azotes hacia la eternidad o en el momento de pasar por el tribunal de Cristo? No te lo sé decir, ni me lo quiero imaginar. Pero pensemos no más en el castigo que se le infringía a los judíos cuando eran sancionados por el Sanedrino, por el concilio. Le daban 39 azotes. Pablo dice 40 menos 1. Hay gente que dice así 39. Pero también hay otra clase. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, se está refiriendo obviamente a los que no son sus discípulos. Había gente ahí en el montón que no eran discípulos del Señor, o siervos que no eran de mayor rango, porque en la última parte del pasaje se refiere al mayordomo, que es el siervo de mayor rango que ha sido como José. Cuando lo vendieron como esclavo para Egipto, Potifar lo colocó al frente de todas sus cosas, incluyendo los siervos. Él era un siervo de alta confianza. Cuando la mujer de Potifar quiere acostarse con él y él se niega y ella lo acusa falsamente, va a dar a la cárcel, pero aún allí lo colocaron al frente, el jefe de la cárcel lo colocó al frente de todo allí. Era un siervo de alta confianza, un mayordomo. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, porque es que hay un principio en derecho que dice: la ignorancia de la ley no sirve de excusa. El hecho de que en las Sagradas Escrituras, y trasladémoslo ahí, yo no conozca lo que la palabra de Dios dice, no significa que no me vaya a ser aplicada. Yo no voy a poder llegar ante el tribunal de Cristo y decir: no, es que yo sí creí, yo era un creyente, pero, Señor, yo vivía tan ocupado, Señor, es que yo no sé cómo no me morí antes de lo ocupado que vivía. ¿Estudiaba tanto? No. Yo era más preparado que un yogur. Mis hijos me copaban todo el tiempo. Es que usted no se alcanza a imaginar. Y hoy que es día de la madre. Sí, la empresa. Usted no se alcanza a imaginar la empresa. Hoy parece que falleció, o ayer, una persona muy importante, y cuando voy a hacer el crucigrama paso por los obituarios. 2 páginas de obituarios para un solo señor. Y de los letreros grandes. Sí, de esos que uno dice: wow, esta página en plata vale. No es como el letrerito pequeñito, como los avisos judiciales, no, grandes. ¿Y qué? ¿Ya qué? Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes. Entonces recuerden que la ignorancia no nos va a salvar de ser azotados. Dice: será azotado poco. A las personas que entre los judíos se les descubrían una falta, pero sabían que era en medio de su ignorancia, se les daban entre 4 o 5 azotes. De todas formas, azotes. Y aquí viene algo que a mí siempre me ha impresionado. Cuando Santiago, el hermano del Señor Jesús, escribe su carta, su epístola, él dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Y aquí podemos mirar de dónde pudo haber sacado la idea, de su hermano, el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús dice esto: porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, y usted y yo que venimos de la esclavitud de las añadiduras y del sistema caído, en donde se nos ha enseñado que tener mucho es tener mucho patrimonio, tener vehículos, tener propiedades, tener tierras, tener todo eso, acciones. Se nos puede perder la situación ahí, porque no estamos hablando de añadiduras. Yo te quiero contar que es que a nosotros se nos ha dado mucho, y no estamos hablando de cosas materiales que se puedan medir en una declaración de renta. Está hablando de que a nosotros se nos dio el reino. Cuando el Señor Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán ¿qué?
usted no ve ahí punto, si le parece, puntos suspensivos, si le queda tiempo, es un mandato. Para la persona que no conoce del Señor Jesús, pueden parecerle los 10 mandamientos de Moisés gravosos, pero para los que ya conocemos del Señor Jesús, a esos 10 súmele todos los mandamientos del reino, como por ejemplo ese: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es que creemos que los mandamientos es la tabla del no, pero nuestros mandamientos tienen una tabla del sí. Buscad primeramente el reino de Dios es uno de ellos. Y dedicarse uno de manera casi que con saña a eso, que no lo suelta. Entonces nos ha dado el reino. Esto no es de muchos, esto no es de muchos. Yo desconfío y desconfiaré siempre, y no sé si eso llegue a pasar acá, si esto estuviera lleno de multitudes. Porque entonces estaríamos violentando el principio de que en este mismo capítulo se nos habló: no temáis manada, ¿qué? Pequeña, pequeña. Esto no es de muchos. Cuando les digo que formamos parte de una gran minoría, de una inmensa minoría, es cierto, es que los creyentes en el planeta son muchos, pero si usted los compara realmente con la población, son pocos. Son pocos. Y uno en una congregación lo nota. Usted tal vez no lo note, o sí, dependiendo del grupo en el que esté, pero uno como pastor se da cuenta de quién realmente está en este asunto. Lo nota por la forma en cómo habla, por la forma en cómo reacciona, por sus palabras. Entonces, es mucha la responsabilidad. Tal vez por eso es que muchos no le meten el diente al asunto, porque saben que entre más se meten con el Señor más les exige. Pero yo me quiero arriesgar. Yo quiero arriesgarme a conocer todo lo del reino de Dios y su justicia. Quiero saber realmente qué es ser un hijo de Dios, y como hijo de Dios, ¿qué padre tengo? Quiero saber realmente en qué consiste ser coheredero con Cristo juntamente de todas las cosas, y que Él es mi hermano mayor, es mi Dios, pero también es mi hermano mayor, el primogénito de entre los muertos. A nosotros se nos han dado muchas cosas. La resurrección, se dice tan fácil, resurrección, y hay gente que la compara con reencarnación o con no pasa nada después de la muerte. O sea, tienen ese solomito de la palabra al nivel de ¿qué? De las asaduras que ven del mundo. De la forma en cómo tratas, hasta en cómo trata uno la Biblia, sabe uno en qué punto tiene el reino. Piense nomás en qué empaca usted para un paseo. ¿Qué es lo primero que empaca? Calzones, calzoncillos, crema dental. Un hombre, una mujer realmente cubana, la Biblia. O, en vez de tener tantas aplicaciones acá, las tiene YouVersion y baja todas las versiones posibles para comparar o para escuchar. John, me estás haciendo sentir mal, ojalá, a ver si arranca. Pero si lo que estoy haciendo es reafirmarte y lo estás haciendo, te felicito. Te felicito porque al que se le ha dado mucho, dice la Escritura, mucho se le demandará, pero también a mayor responsabilidad, mayor recompensa. No piense solamente en el examen si no lo pasa, piense en el examen si lo pasa. Y la gran ventaja con esto es que la Biblia es un libro vivo. El Espíritu Santo está ahí, te está instruyendo, te está enseñando, te está animando. Recuerden con qué empecé, con la muerte del cuerpo temporal de la esposa del pastor Carlos y de su suegra. Creyentes ambas, gracias a Dios.
están mejor que nadie, al lado de quien definitivamente debemos estar. Entonces mucho se le demandará. Y esto es un acto de confianza. ¿No se ha puesto a imaginar qué tamaña confianza es la que Dios se tiene? Dejarnos a nosotros la responsabilidad de escudriñar la palabra de Dios. No te estoy hablando de cursos de teología en un seminario, ni en un instituto. No. Porque esto del nuevo nacimiento es espectacular. Dios me dio el privilegio en semanas anteriores de dirigirme a un grupo muy lindo de pastores, los representantes de unas 80 congregaciones, ahí estaban. Y les decía que nacer de nuevo es la fase inicial de todo aquel que quiera pertenecer al reino de Dios. Entonces trataba de ilustrarlo más o menos así a ellos con mucho respeto también. Y les decía, miren, una persona puede estar en una congregación, porque todos empezamos por ahí, porque alguien nos invitó o pasamos y voy a ver qué hay allá, en fin. Y puedo estar dentro de la congregación y no nacer de nuevo, pero soy una persona inteligente. Dios me ha dado cesera y me leo la Biblia con mi inteligencia, no con mi nuevo nacimiento, con mi nueva naturaleza. Y después de hacer tanto curso que se dan en otras congregaciones, por fin usted entra al seminario y pasa todos los cursos de la congregación y de pronto dicen, pues que vaya a estudiar teología. Y allá no solamente te enseñan todos el ABC de cómo predicar, estudio de términos, hermenéutica, homilética, cuánta cosa usted se imagine, importantísima toda. Y aprende a hacer sermones la personita. Muy buenos, muy buenos. Y quedan mejor que muchos, inclusive que sí han nacido de nuevo, pero no han tenido tal preparación. Pero ¿sabe dónde se nota la diferencia? En el saborcito. Usted ha ido donde hay señoras que tienen sazón, sí. Y eso hacen, les decía a ellos, un pedazo de icopor y les queda sabroso. Les queda con gusto, una guapanela. Eso se chupa uno los dedos. Y más si de pronto tiene acceso a ir a una escuela de gastronomía y entonces perfecciona el don que ya tiene. Así es nacer de nuevo o no nacer de nuevo. Y puedo ser una persona que voy a la escuela de gastronomía pero no tengo ¿qué? Sazón. Y eso me queda como en la foto, la presentación, pero vaya, pruebe eso. Uno sabe que le hace falta algo. ¿Le ha ocurrido o no le ha ocurrido? Así es aquel que sin nacer de nuevo se mete a una iglesia, hace todos los cursos, estudia teología y cómo preparar sermones. En el saborcito se sabe. Entonces hay mucha gente así. Pero yo quiero animar a aquellos que realmente han nacido de nuevo a que perseveren, y al que no ha nacido de nuevo, que no se levante de sobre sus rodillas hasta que le arrebate esa bendición a Dios. El que ha nacido de nuevo se le nota en el trato con su mujer. La que ha nacido de nuevo se le nota en el trato con su marido y con sus hijos, con sus empleados y con sus jefes. Se le nota, se le nota, se le nota. ¿Por qué? Porque tiene el saborcito. Al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá, obviamente. Y esto me lleva a pensar en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es básico para todo aquel que ha nacido de nuevo. Para el que no ha nacido de nuevo, pero está en una congregación, en un rol religioso, el tribunal de Cristo ni sabe si es con T. Pero se llama tribunal precisamente por eso, porque es un tribunal. Y es de Cristo. No es de un conjunto de hombres y mujeres que legislan o ejercen y aplican la justicia. No, no es ahí. Ahí usted no va a encontrar a su mamá, la rosca, nada. No. Va a encontrar a Dios. Tarde o temprano. Algunos por nuestra edad, más temprano que tarde.
Entonces recordemos que Lucas organizó todo por temas, porque en el capítulo 1 le habla a Teófilo y le dice: me ha parecido también a mí escribirte por orden los hechos acerca del Señor Jesús, en quien has creído. Y estando en este orden, el Señor Jesús, que está ante esa multitud, diga conmigo multitud. A mí me parece tan espectacular Dios, que a pesar de que le habla a 8.000 millones de personas que hay en este momento vigentes en el planeta Tierra, a uno le parece que le está hablando directamente a uno específico. Así ocurre cuando uno lee las Sagradas Escrituras. Es tan íntima esa relación, pero ¿cómo puedo hablarte de esa intimidad si te falta el saborcito, te falta el nuevo nacimiento? Usted puede ser de la liga de los hipócritas. ¿Por qué? Porque viene acá, aparenta una cosa y apenas usted sale de aquí, ahorita se va a hacer otra. Es que como no ha nacido de nuevo, ni mal se alcanza a sentir. Ni mal se alcanza a sentir uno. Pero cuando hay conciencia despertada por el nuevo nacimiento, ¡wow! La vida cambia, la vida tiene sabor. Y vamos a tocar un tema que te va a quitar la máscara. El Señor Jesús, que sabe que dentro de unos días lo van a asesinar y necesita dejar todo bien dicho para aquellos seguidores, no solo los de hace 2000 años, sino los que estamos durante todas las generaciones. Viene a contarnos qué fue lo que pasó hace 2000 años. Y es que a veces uno ve o le han hecho creer o se imaginó, tal vez por la manera en cómo se entrega el Evangelio de manera tan mediocre, que el Señor Jesús es como una especie de hada madrina que llega a una casa o a una familia y ¡pim!, todo se vuelve maravilloso. Nevera llena, cero discusiones, cero ataques, nadie se va a enfermar, a nadie lo van a echar del trabajo, todas esas cosas, como una hada madrina. El Señor Jesús no es una hada madrina, es más bien esto, miren. Él sabía muy bien, una cosa es que uno esté equivocado en cuanto a la percepción de lo que el Señor Jesús vino a hacer, pero el Señor Jesús sí sabía lo que venía a hacer y lo sigue haciendo y no ha cambiado. Mire lo que Él dice: fuego vine a echar, ¿dónde? En la tierra. O sea, Él vino hace 2000 años a desacomodarlo todo y a desacomodar a todos. Como un buen amigo que ya está en la presencia del Señor decía: cada loro lo va a dejar en su estaca. Va a dejar muy bien posicionados en el reino a los nacidos de nuevo y con los ojos bien abiertos por esta situación. Lo que él está diciendo es: yo he venido a arrojar una antorcha que va a producir. ¿Ha visto esa gente que los llaman pirómanos? Usted ahora en estas temperaturas que hay, si es una persona normal, desde luego, nunca piensa en ir a incendiar algo. Hay gente que sí, que dice: ¿dónde estará la montaña más sequita? Y va y conscientemente y tira el fósforo. Y si puede lo ayuda con gasolina. Y se para a ver cómo se quema eso. Guardando las respectivas distancias de la malignidad de ese pirómano, el Señor Jesús hace 2000 años vino a hacer eso, a incendiar la tierra, para que la gente se pellizcara. Porque el Señor Jesús hace 2000 años vino a arreglar el problema de problemas de la humanidad, y era algo que puede pasar desapercibido para muchos, y es que
el hombre nació bajo pecado y comete pecados a raíz de la caída. Que hubo una desobediencia a los mandatos de Dios, o al mandato de Dios que era solo uno, no comer de ese árbol. ¿Sí? Es que los mandamientos no empezaron con Moisés, empezó con ese uno. Y a raíz de la caída hubo enemistad entre Dios y los hombres, o porque cree que los expulsó del jardín. Y no es como el papá y la mamá que pelean con su descendencia y los echan y los vuelven a recibir al ratico. No, la echada fue del todo. A tal punto que puso una espada que se revolvía de lado a lado para que nadie pudiera entrar, si era que encontraba la entrada otra vez. Y seres angelicales protegiendo esa entrada. Y no entran. Y cerró y trancó por dentro. Entonces, cuando él dice eso, me está hablando del fuego del conflicto purificador que va a separar a los santos, y yo le voy a suplicar por favor que se saque ese concepto mediocre de santo del siglo III para acá, donde se inventó la religión popular, que es alguien con una aureolita acá, que llega después de ser beatificado por un proceso de investigación a ver si hizo el milagro o no de quitarle el dolor de cabeza. No. Santo significa apartado para Dios, en este caso. Y no santo es aquel que no se ha apartado para Dios. El asunto acá es que el Espíritu Santo es que se nos aparta para Dios. Si usted es de las personas que no ha sido apartada para Dios, usted no sabe qué significa ser santo. Y no estoy hablando de no volver a pecar, y no estoy hablando de no volverse a equivocar, no. Pero la gran diferencia entre un santo y uno que no es que el santo o la santa es una persona pecadora que ya ha sido perdonada. Mientras que el que no es santo es una persona pecadora que no ha sido perdonada. ¿Dije otra vez lo mismo? No. Santo, pecador perdonado. No santo, pecador no perdonado. Santo, pecador perdonado, goza del ágape de Dios. Pecador no santo, por lo tanto no perdonado, está bajo la ira de Dios. Yo quiero que usted sepa que si no ha nacido de nuevo, Dios está exponencialmente airado contra usted. Porque la única forma de librarme de la ira de Dios es estar bajo la cobertura de lo que el Señor Jesús vino a hacer hace 2000 años, cuando me extiende su gracia para reconciliarme con mi Padre Celestial. Fuego vine a echar en la tierra. Entonces, ese conflicto tenía que ser destapado, porque Dios no vino a charlar 33 años y medio aquí a ver si de pronto conseguía un trabajo. Él vino a realizar un trabajo que ya tenía. Jesús no vino a darnos una vida llena de placeres y exenta de dificultades. El maldito y remaldito evangelio de la prosperidad que usted escucha en algunos programas y ven algunos, recibe un puntapié precisamente en el sacro por parte del Señor Jesús con esta aseveración, cuando dice: vine a echar fuego en la tierra. El Señor Jesús lo que está diciendo con esto es que es imposible que exista armonía entre un creyente y el mundo, o entre un creyente y los esclavos del mundo de donde él salió. Tener armonía un santo y una santa con el mundo y los esclavos de ese mundo está tan lejos de darse, tan lejos, que solo pensar en eso es ridículo, completamente ridículo, es necio, es antibíblico. ¿De dónde entonces sacarán algunos mercenarios, predicadores, hijos del diablo, podrían decir algunos, al predicar y venderle esa idea a la gente, que pueden estar
en connivencia con el mundo y en armonía con Dios. Es imposible. No da, no cuadra. Un pensador llamado Charles Childers, voy apenas en mi clase 650 de Duolingo, dijo esto, escuche. El maestro, refiriéndose al Señor Jesús, le está aclarando en este pasaje a sus discípulos y a aquellos a quienes llegaríamos a hacerlo, que si los motivos que tiene para seguir a Jesús son egoístas, van a quedar desilusionados. El Señor Jesús, como lo venimos viendo, carecía de bienes materiales para ofrecerle a sus discípulos, carecía de poder humano para entregarles, carecía de honor dado por los seres humanos para laurearlos. Es más, se abstenía de ofrecerles bienestar en esta tierra. Ah, eso sí, dice él. Pero si estaban dispuestos a seguirlo, con un amor ágape, es decir, puro y perseverante, él sí tiene recompensas. Y unas recompensas espirituales eternas que van a sobrepasar exponencialmente, escuche bien, todos los sacrificios que usted llegue a hacer por el reino de Dios y su justicia. Cierro las comillas. Fuego vine a echar en la tierra, dijo el Señor Jesús. Él vino a quemar relaciones, a pulverizarlas. Él vino a, digámoslo así, un juicio anticipado, previo al del tribunal de Cristo, para bien de la humanidad o para perdición de ella. Y él se autopregunta, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Es decir, él era la antorcha, ¿o no es la luz? Y no se estaba refiriendo a esta luz eléctrica en esa época, estaba refiriéndose a la tea humeante y que incendia. O sea, donde el Señor Jesús llegaba, había un incendio, quemaba las cosas. ¿O no dice la Escritura, cuando Juan el Bautista trató de más o menos describir que detrás de él venía otro que nos bautizaría con el Espíritu Santo y con qué? Y con fuego. A eso se refiere. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Mejor dicho, y el asunto tiene un clímax en la cruz, cuando lo asesinamos. Y él dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y era el de la muerte. Él sabía que se tenía que hacer ser humano para poder morir. Cuando usted lee atentamente la Escritura y en Hebreos capítulo 10 va a encontrar que él dice, recordando un pasaje del Antiguo Testamento, y me preparaste cuerpo. Porque para poder asesinar a Dios tenía que hacerse hombre, como Dios era imposible asesinarlo. De un bautismo tengo que ser bautizado. Encender este fuego me va a costar la vida, eso es lo que está diciendo. O sea, tiene que haber muerto de por medio para que la gente entienda esto. Si no, no lo va a entender nadie. Y entonces él dice, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? Está en admiración. O sea, Jesús sabe que la victoria sobre Satanás, que derribó al ser humano en el jardín, y sobre el pecado que se originó a raíz de esa desobediencia, solo se realiza con un pago, y es en la cruz, y Él viene a pagar. Si alguien tiene derecho a incendiar esto, es Él que pagó, porque el que paga pone ¿qué? Las condiciones. Si eso ocurre con ese tío rico que tiene usted, que invita, pero cuando usted sale hay que hacer lo que esa persona dice. Ahora,
pensemos solamente en Dios, que tiene la batuta cogida por donde es. Este es el clamor de un victorioso, no de un temeroso. No es una persona medrosa la que está ahí. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Porque él quería cumplir la voluntad de su padre, y la voluntad de su padre es: Jesús, necesito más hijos como tú, y tienen que ser redimidos, porque la caída intentó torcer mi plan, pero mi plan es inamovible. Necesito hijos e hijas. Yo te los doy. Así que usted y yo no podemos darnos el lujo hoy, acusando ignorancia, de reducir la primera venida del Señor a que nos dé confort. Y secamos al Señor como si fuera un papayo. Quiero prosperidad, quiero sanidad, quiero triunfo, quiero victoria, que mis enemigos mueran. No podemos reducir la primera venida del Señor a eso. Sería funesto. A tener cositas agradables para que seamos felices y sin sufrimientos. No. El Señor Jesús vino a arreglar un conflicto cósmico que nos supera a usted y a mí. Vino a cuadrar querubines y arcángeles y serafines caídos de los no caídos. Vino a cuadrar ángeles rasos. Vino a poner en su sitio demonios o espíritus inmundos. Vino a equilibrar lo que conocemos como universo, porque quedó afectado por la caída de los angelicales, y luego la embarramos nosotros en el jardín. 2 veces Él vino a cuadrar cosas que nos superan a usted y a mí, que queremos tener la nevera llena, o el empleo, o la salud, o que por fin me case, o enviude. Nos ponemos a pedirle unas cosas a Dios que no tienen nada que ver. El Señor Jesús dice: ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? Fuego he venido a traer a la tierra. Pero claro, todo esto quedó empañado por una serie de predicadores que tomaron la Biblia y la cerraron. Y ya no exponen sino pensamientos positivos, y que usted va a triunfar porque es que ahora, basura, pura basura. Y uno dice: ¿será que estoy exagerando? Porque créanme que como predicador uno piensa: Señor, la puede poner más suavecita, y Él dice: no. Dice: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? O sea, usted todavía, mi hermana y mi hermano, se levanta pensando que el Señor Jesús vino a traer paz a la tierra. No, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el mundo tal cual está no le agrada ni un milímetro al Padre Celestial. Le produce ira, asco, es un vomitivo. Es más vomitivo que las cosas tibias. El mundo tal cual como está condenado a desaparecer. John, no me diga eso. Sí, pero si la Escritura lo dice. Usted puede ver 7 sellos que el Señor rompe en Apocalipsis, y eso es una cosa detrás de otra, detrás de otra. Y cuando la cosa está ya más como ya no va a pasar más, ¡pum!, aparecen 7 trompetas. Y entonces el Espíritu Santo también entra y dice: esto hay que, miren, hay un dicho que dice: este pueblo lo están barriendo para entregarlo. Y el Padre Celestial derrama 7 copas en el capítulo 16, amigos, que terminan con un granizo, escuche bien, del peso de 40 kilos cada granizo. ¿Usted se imagina eso cayendo sobre los techos, sobre los búnkers, sobre todas esas cosas, sobre los edificios? No hay dónde esconderse. ¿Por qué? Porque el mundo tal cual usted y yo lo conocemos, dice el apóstol Pedro, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10 en adelante, está condenado a desaparecer. John, tan fatalista usted. No. Hay un completo orden nuevo de manos de Dios, sea que nos toque en esta generación o seamos de los que añadidos a los que duermen esperando el retorno del Señor.
el retorno el Señor Jesús, cuando está hablando hace 2000 años, está hablando muy en serio en su primera venida, sobre su segundo arribo acá. No tiene arreglo. El mundo tal como está, la tierra tal como está, no puede permanecer en pie ante Dios. Es necesario, para que nuestro Padre Celestial venga, que todo se ha hecho nuevo. Todo. Tengo un gran ex amigo ingeniero. Para tener grandes ex amigos, primero hay que tener buenos amigos. Todos sus ex amigos saldrán de los que ahora son sus amigos. Pero decía una cosa muy interesante. Y dice, cuando llegó a Cristo Jesús, Él se enorgullecía de los edificios que ha construido en este sector. Y pasábamos y me los mostraba. Cuando llegó al Señor dijo, qué tremendo, John, que haya ocupado toda mi vida en construir cosas que Dios va a quemar. ¿Pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Y entonces Él dice, no, os digo no. Es un no. ¿Verdad que Dios sí dice no? Si no, disensión. El Señor no nos oculta nada. El Señor Jesús no es como el novio que le miente a la novia para que no lo eche. Este no sabe qué significa en el original, realmente en el original. ¿Sabe qué significa? No. Es no. No he venido a traer paz a la tierra. Miren, estamos leyendo bien. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? No. Es más, he venido a traer disensión. Ejemplos de disensión según el crucigrama: división, guerra, oposición, conflicto, pelea, roces. Lo que me está diciendo es, luz y tinieblas no la van. Y uno dice, ay, carachas. ¿Y yo qué pensaba? Y permítame que le robe unos minuticos más. Porque de aquí en adelante, permítame pensar, hace 2000 años fue dicho esto, de aquí en adelante, trasládese allá 2000 años, en esa calle, Jesús saliendo de la casa del fariseo, la gente esperándolo ahí, discípulos, están escribas, todos aquellos los que han insultado también, y les dice, porque eran miles, dice, porque de aquí en adelante, eso es lo que está diciendo el Señor, 5 en una familia estarán divididos. Oiga pues, el famoso núcleo de nuestra sociedad, que es la familia, en el que algunos estudiosos del comportamiento humano dicen que sin familia esta sociedad no sobrevive. Ahí es donde el Señor viene a echar candela, arranca desde ahí. Y entonces yo quiero que usted aterrice por favor aquí en el 2023, hoy, y piense en los de su casa. El Señor Jesús dijo, cuando yo llegue a una casa y haga que uno o varios de ellos nazcan de nuevo, polvorín. Porque es que yo no sé usted, pero yo creo que a mí me evangelizaron como con espejito. ¿Ha notado? Que hay un dicho así, se lo trajeron con espejito y le hicieron creer a uno ver lucecitas donde no había. Y entonces uno nace de nuevo en una familia, ¿sí? Sean 5, 6, 2. Y uno que ya nació de nuevo quiere arrancar con toda la familia para el templo. Y los mete ahí. Y algunos arrancan y vienen. Sí. Pero usted nota cuando en una familia hay unos nacidos de nuevo y otros no. Porque los que no han nacido de nuevo no pueden negar su naturaleza. Están caídos.
Y el que ha nacido de nuevo, aunque estuvo caído, ahora ha sido colocado en ropajes nuevos y él ve las cosas distintas, diferentes, porque antes no las veía. Entonces el Señor Jesús me viene a evangelizar realmente como es. 5 en una familia estarán ¿qué? Divididos. Divididos. Hermana, división. El nuevo nacimiento, cuando Jesús llega a un hogar, división. Pero me han hecho creer, y por eso es que tenemos familias que no han podido entender que el Señor Jesús vino a dividir, porque Él no puede negociar. Antes inclusive de que el Señor Jesús llegara a nuestra casa, podía haber unidad, claro, si los 5 estábamos en tinieblas. Y escuche, ojo, no vaya a salirme con el cuento que uno decía, no, yo soy muy buena gente, yo no mato a nadie, no he robado, sí, no, siempre he trabajado legalmente. ¿Ha escuchado eso? No, es que yo no estoy hablando de que usted está caído por lo que hace, sino por el nacimiento que tiene. Usted nació de una simiente caída. El núcleo de la humanidad llamado familia es el que el Señor Jesús ahora toca, y la sociedad caída vive en torno a la familia. Ahora la está tratando de eliminar, pero la sociedad caída vive en torno a la familia. Hay que proteger a la familia, hay que cuidar a la familia. El Señor Jesús dijo, vine a destruir, dividir. ¿Por qué? Y es más claro, 3 contra 2 y 2 contra 3. Entonces supongamos que 3 en una casa sí nacieron de nuevo y los otros 2 no. El Señor Jesús aún no se ha metido en especificarnos quiénes. Entonces, resulta que como ya nací de nuevo, y si nací de nuevo realmente empiezo a renovar entendimiento, me doy cuenta del pensamiento de Dios en las Sagradas Escrituras, empiezo a leer la Biblia que nunca han leído aquellos, ni había leído yo, pero con mi nueva naturaleza empiezo a ver la vida realmente como es. Los otros 2, los otros 3 no. Porque 2 serán contra ¿qué? Contra 3. 2 nacidos de nuevo contra 3 que no han nacido. Y entonces usted va a encontrar casos como, vea mi hermana, si usted nació de nuevo y sus hijos no, sus hijos tal vez sean muy educados porque entre nosotros hay gente muy decente, pues olvídate. Pero apenas usted da la vuelta, ¿sabe cómo lo van a hacer? Y aquí entra al Zoom y dice algo más sobre esto. Es que la luz, el fuego que el Señor vino a echar, nos aparta de las tinieblas. Y las otras 3 personitas viven en tinieblas y estas 2 ya viven en luz. Le sirven a las tinieblas, estos a la luz. Viven en tinieblas, estos están en luz. ¿Están conmigo, mis amigos? Estará dividido el Padre contra el Hijo. En este caso, el papá es el que nace de nuevo, el Hijo no. ¿Sabes qué hace la sangre del Señor Jesucristo, que es divina? Rompe el vínculo de sangre humana completamente. John, ¿cómo así? No, sí, hermano, le dije que le iba a abrir los ojos. Otra versión dice que padre e hijo pelearán. Este es un versículo que cumplimos muy bien vos y yo, ¿cierto? Pero ya. Porque no hay otra manera. El no nacido de nuevo quiere una cosa y el nacido de nuevo quiere otra. Yo quiero eternidad, el otro quiere temporalidad. El no nacido de nuevo quiere cosas ilícitas. Yo estoy tratando de salirme de ahí. El uno quiere palabras oeces, el otro quiere
un nuevo lenguaje. Usted no se alcanza a imaginar lo que es para un repuestero nacer de nuevo. Si de 10 palabras, 22 eran madrazos. Y al otro día, por el Espíritu Santo, no le sale. Entonces, claro, el no nacido de nuevo empieza a decirte, tonto, bobo, estúpido. Estará dividido el padre contra el hijo. El vínculo de sangre humana se rompe. El Señor necesita demostrarte que tu nueva familia son los otros creyentes. Que tu familia biológica es tu familia biológica, pero esa no es la que va para la eternidad, a no ser que lleguen a nacer de nuevo. Porque la eternidad nos divide todavía más. Nueva Jerusalén, lago de fuego y azufre. No hay más, no hay nada en la mitad, no hay purgatorio. Y el hijo contra el padre, porque también el hijo puede nacer de nuevo y el papá no. Y es uno tratando como de unir con chicle, con saliva, una relación que no hay relación, no puede haber relación. Entonces ya uno entiende, claro, y entender, hermano, lo hace a uno libre. Porque si no, entonces usted va a ser el papá que va a decir, ay no, mi muchacho, o el muchacho va a decir, ay no, mi papá, y entonces usted mirando por esa ventana que el muchacho llegue, o el muchacho esperando a que su papá llegue. Y no es así. Porque eso el Señor Jesús necesita que nazcamos de nuevo y renovemos entendimiento para podernos sacar todas esas cucarachas de familia caída y entonces podernos dedicar realmente a tratar de llevar al que no ha nacido de nuevo a donde realmente lo debemos llevar, a Cristo, a la familia que es. Qué descanso cuando uno entiende esto. John, entonces no es como irresponsabilidad, no, es responsabilidad. ¿Tan machista la Biblia? No, señora. La madre contra la hija. Nuevamente, la intimidad de la relación biológica caída es rota. Él tiene que poner bajo fuego eso y establecer una relación espiritual con la familia de Dios para la eternidad. Entonces, en este caso, la mamá es la que nace de nuevo, la hija no. Y usted tratando de que su hija ahí se le sale con unas cosas y después con otras. Claro, mire nomás las autopistas de la carne. Gálatas capítulo 5, trae como 20 y pico, 19. Pablo las amplía en Romanos capítulo 1. El Señor Jesús nos habla de ellas en varios evangelios. Mientras que usted está transitando por el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces, por eso es que yo entro ya convertida o ya convertido a la casa de mis papás y yo trato de incrustarme, pero si fui levantado ahí, si fui levantada ahí, si jugábamos muñequitas, si jugábamos a escondidas, hicimos los paseos, cuando ventanas era sin pavimentar. Sí, ¿se acuerda que usted se iba en un furgón? ¿A dónde voy? Para la costa. Y de un momento a otro ya tú sabes y tratas. Porque es como cuando usted tiene un rompecabezas y hay una fichita muy parecida y usted da la vuelta y ¡pah!, sale disparada. Usted ya no incrusta ahí, ya no cabe ahí, ya no está ahí, no puede estar ahí, usted nació de nuevo. ¿Qué hacemos pues? Y para nacer de nuevo primero hay que morir. Usted es un muerto que niega que fue sepultado y ahora resucitó. Y trata de estar uno ahí con la familia y llévalos para la iglesia. Y uno trae a un nacido de nuevo al templo y como el tipo es nacido de nuevo, él está en la salsa, ¿cierto? Y de pronto puede encontrar un hermano ahí al lado que, hablando en lenguas, ¿ha visto esos hermanos que se salen de la ropa? Raro, pero bueno. Un hermano raro. Pero usted trae uno nacido de nuevo, ¿sí? Y empieza a hablar en lengua. Yo estaba como endemoniado, ¿cierto? Y de pronto hay una alabanza de adoración. A propósito, el viernes vamos a tener una alabanza de adoración como la que tuvimos, en donde explicamos dónde fue que se compuso la canción y todo eso, ¿sí?
para que se venga preparadito y queremos venir vestiditos distintos. Tráigase, tocayo, párese por favor. Véngase así como un palomito, como el tocayo, vea. Sí, por favor. O por lo menos la camisa blanca y un pantalón blanco, o los calzoncillos blancos, pues. Y entonces, imagínate, ese no nacido de nuevo, que es borracho, que es borracha, lo que sea, que en las fiestas de cumpleaños hace el oso después de 3 botellas de whisky y se sube a las mesas y se quita la ropa, ¿sí? Aquí viene y encuentra un hermano danzando y dice, ay no, qué escándalo. ¿Te das cuenta? Porque no ha nacido de qué. No entiende las cosas del Espíritu. No entiende las cosas del Espíritu. La madre contra la hija. Y la hija contra la madre, porque a veces es la hija la que nace y la mamá no. ¿Están aquí mis amigos? Es que hay un versículo que siempre me ha inquietado. Dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Porque esta es una violencia activa, pero no es una violencia de machete. Se pueden subir al techo si quieren, pero no voy a cambiar. Es que es viernes y voy para el servicio. ¿Qué hacemos, pues? Es que es la fiesta. Puede ser la fiesta nacional. Algo cambió en ti, algo ocurrió. Tú ya no negocias. Y si eres un creyente que apenas está empezando y todavía negocias, te sientes súper mal allá, te sientes como una cucaracha. El que no ha nacido de nuevo se siente como una cucaracha aquí. ¿Por qué? Porque no incrusta. Entonces, la hija contra la madre. Toda la lealtad que teníamos sobre la base de la naturaleza caída ya no se puede sostener. No se puede sostener. ¿Sabe por qué? Es cuestión de reino. Es cuestión de reino. Usted va a decir, pero esa sí se veía venir. Se rompieron todas las relaciones de sangre caídas. Ahora también las de afinidad. La suegra es nacida de nuevo, la nuera no. Esa vieja rezandera, claro, tiene todo alienado al hijo. Sí, estamos hablando de la mujer que le puso el ojo a un creyente y de alguna forma coronó y ahí está metida en la familia. O puede ser al revés, porque es que como Dios no pide permiso, llega de atrás para adelante, de adelante para atrás. Usted estaba todo organizado, se entendía súper bien con la suegra y un día la suegra llega, hermana, sí, hoy no puedo ir, nuerita, porque al fuego esa cosa, porque voy para una vigilia. Mi entrada a la familia de Dios rompe con todo. Y saben, esto es impresionantemente escandaloso. John, ¿por qué no me explicaron esto a mí hace 30 años? Pues, ¿por qué no se dejaba? Porque este es el momento en que Dios está abriéndonos las Sagradas Escrituras. O es al revés. La nuera es la que nace de nuevo y la suegra no. Y usted ya pasó de ser la quiero como una hija. ¿En qué momento se nos metió esta mosca aquí? Sí. Es que los comentarios son degradantes. Recuerdo, cuando no era creyente, uno de los empleados se volvió cristiano. Y yo le dije, allá te roban. ¿Sí? Entonces, llegué yo a ser cristiano. Y me decían, ¿allá qué? Allá le roban. Y ahora que soy pastor me dicen, él se la roba. Ya completé el ciclo. Así es, hermanos, está claro.
Y si para acabar de usted cae en uno de esos templos bien escandalosos de hermanos nacidos de nuevo, pero huepaje. No, viejo, usted está llevado del todo, del todo. De esos que usted por lo menos aquí se encuentra con otro en el centro comercial y, hola, fulanita, doctor, mucho gusto. Pero usted está en una de esas congregaciones de hermanos escandalosos y dice, hermana, ándala, basándala. Y usted con la suegra ahí. Claro, esta es una noticia fatal para el mundo caído inmerso en la oscuridad y fatal para los creyentes tibios, porque no hay medias tintas en el cristianismo, no hay zonas grises. No hay zonas grises. Y decía también a la multitud, pero venga, ¿cuál es el afán? Dejemos ahí. Es que de esto hay mucho que decir. El Señor Jesús está en el capítulo 12 y apenas está calentando. Hermanos, lo que sigue de aquí al 24 no es 24 de diciembre, hasta el capítulo 24, es una cosa impresionante. Por ejemplo, el 24 de diciembre, para que cerremos con esto, esté sobre sus pies. Esté sobre sus pies. ¿Qué hacía usted el 24 de diciembre con su familia? Porque aquí estamos en la familia apenas, no hemos llegado a los amigos. No. Y ahora usted se siente allá y hace por ahí, si usted llegó al Señor hace por ahí 15 años, hace por ahí 12, usted no quiere estar allá. Y le cuento algo, ellos tampoco quieren estar con usted. Usted le haría un gran favor a esa familia si de pronto no va. Porque antes usted era el borracho y el payaso de la fiesta, ¿se acuerda? O la payasa. El 31, que empiezan a ponerse calzones amarillos, a dar vueltas con maletas, todas esas cosas. Y usted, sabiendo que eso ya es hasta casi brujería, ¿cierto? Ya usted no se siente bien ahí. Y ellos tampoco, porque dicen, cuando están haciendo, a usted no le ha tocado que hacen esos chats familiares y a usted no le llegan algunos mensajes. Fue que armaron otro donde usted no está. Se lo garantizo. Se lo garantizo, porque así es. Vine a traer ¿qué? Fuego. Y en una familia la vine a ¿qué? A dividir. Ahora, la gran ventaja con el Señor es que es para bien, porque si no enciende alguno en esa casa, todos los 5 se van para el infierno. Entonces Él desacomoda todo y va a haber un momento en que él sabe que el Señor Jesús no dice nada que a Él no le haya pasado. Él tenía mínimo 4 hermanos y mínimo 2 hermanas. En Juan capítulo 7, sus hermanos le decían, váyase pues para Jerusalén, que alguien que se quiera dar a conocer, hágale. Y dice Juan en el 7:5, porque ni sus hermanos creían en Él. Ni sus hermanos creían en Él. Pero después hay que verlos recibiendo. Diga conmigo, Padre Celestial, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta ubicarme completamente en lo que es de la tierra y en lo que es del cielo. A ti, amado Espíritu Santo, sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios.